Imagínense esto. Un tranquilo barrio suburbano con céspedes bien cuidados que bordean las calles y ocasionalmente la risa de una cortadora de césped o de un niño interrumpiendo el bullicio de la vida cotidiana. Pero bajo esta tranquila superficie, la tensión se aviva, alimentada por luchas de poder, malentendidos y, a veces, injusticias flagrantes. Este es el escenario donde se desarrolla nuestra historia, centrada en una mujer negra llamada Sheriff Lisa Monroe, una respetada agente del orden público que, además, vive en esta misma comunidad. Lisa siempre se había sentido orgullosa de su doble responsabilidad: servir a su condado con honestidad y criar a su familia en un barrio que adoraba. Pero un día, todo cambió cuando un grupo de inspectores de la Asociación de Propietarios llamó a su puerta con una misión que los impactaría profundamente. Estos inspectores, con la autoridad otorgada por la Asociación de Propietarios, se creían con derecho a hacer cumplir las normas, imponer multas e incluso realizar arrestos por presuntas infracciones. Su objetivo era Lisa, acusada de ignorar las normas de la Asociación de Propietarios, supuestamente de infringir la ley. No sabían que la mujer que tenían delante no solo era vecina, sino también la sheriff del condado. Su presencia inspiraba respeto y excedía con creces su propia autoridad. El enfrentamiento comenzó con los inspectores exigiendo la entrada, con un tono firme e inflexible. Lisa, tranquila pero asertiva, pidió identificación y la base legal de sus acciones. Los inspectores, confiados en su aparente poder, declararon que estaba arrestada por infracciones que no podían ignorarse. Pero la respuesta de Lisa fue rápida e inequívoca. ¡Qué curioso! Soy la sheriff. La sala pareció congelarse al comprender el peso de sus palabras. Los inspectores, sorprendidos y visiblemente inquietos, se dieron cuenta de que habían calculado mal. La autoridad de Lisa no era solo un título, sino que estaba respaldada por años de experiencia, formación y la propia ley. Mientras Lisa explicaba con calma los límites del poder de las asociaciones de propietarios y las protecciones legales que se ofrecen a los residentes, en particular a quienes sirven en las fuerzas del orden, lo que siguió fue una clase magistral de aplomo y profesionalismo. Les recordó que, si bien las asociaciones de propietarios tienen ciertos derechos, estos no invalidan la ley del condado ni la autoridad de la oficina del sheriff. Los inspectores, ahora a la defensiva, no tuvieron más remedio que ceder, pues su intento de intimidar y controlar se vio frustrado por una mujer que sabía exactamente cómo manejar este tipo de situaciones. Pero esta historia va más allá de una simple confrontación. Trata sobre cuestiones más amplias de respeto, poder y los desafíos, a menudo invisibles, que enfrentan las mujeres negras en puestos de autoridad. La experiencia de Lisa demuestra cómo mantenerse firme en la propia verdad puede derribar esas barreras y cómo los prejuicios y las suposiciones pueden conducir a peligrosos malentendidos. El vecindario, antes dividido por el miedo y la sospecha, comenzó a ver a Lisa no solo como una residente, sino como una líder y protectora. Su historia se difundió rápidamente, inspirando a otros a reconocer la importancia de conocer sus derechos y oponerse a la extralimitación. Lisa aprovechó este momento para abogar por límites más claros entre las asociaciones de propietarios y las fuerzas del orden, impulsando políticas que protejan a los residentes del acoso y el abuso de poder. Su valentía y claridad se convirtieron en un modelo para las comunidades que lidiaban con conflictos similares, demostrando que la autoridad y el respeto se ganan con integridad y acción. Esta historia nos recuerda que las dinámicas de poder son complejas y que quienes ejercen la autoridad deben hacerlo con humildad y respeto. También muestra la fortaleza de una mujer que se niega a ser menospreciada o intimidada, que se mantiene firme ante la injusticia y que usa su posición para protegerse no solo a sí misma, sino a toda su comunidad. Entonces, ¿qué haría usted si estuviera en el lugar de la sheriff Monroe? ¿Se mantendría firme, haría valer sus derechos y le daría la vuelta a la tortilla a quienes intentan socavarla? Las secuelas de ese tenso encuentro entre la sheriff Lisa Monroe y los entusiastas inspectores de la Asociación de Propietarios conmocionaron al vecindario y más allá, revelando niveles de tensión, malentendidos y las dinámicas de poder y raza, a menudo tácitas, en las comunidades suburbanas. Su historia nos muestra que, a veces, el mayor poder reside en saber quién eres y no ceder. Lisa, quien siempre había sido un pilar de fortaleza e integridad en su rol como sheriff del condado, se vio repentinamente en el centro de una controversia que puso a prueba no solo su autoridad, sino también la esencia misma de la comunidad a la que servía y que consideraba su hogar. Los inspectores de la Asociación de Propietarios, inicialmente confiados y agresivos, quedaron humillados y expuestos, y su intento de ejercer control sobre un residente que también era el agente de policía de mayor rango del condado resultó ser un fracaso estrepitoso. Pero para Lisa, el incidente fue más que una victoria personal.
Fue un llamado a la acción. Reconoció que muchos residentes, especialmente aquellos de entornos marginados, a menudo enfrentan intimidación y trato injusto por parte de las asociaciones de propietarios que ejercen su poder sin rendir cuentas. Decidida a convertir este momento en un cambio significativo, Lisa comenzó a trabajar estrechamente con líderes comunitarios, expertos legales y grupos de defensa para educar a los residentes sobre sus derechos e impulsar reformas que limitaran la extralimitación de las asociaciones de propietarios. Organizó reuniones comunitarias donde los residentes podían expresar sus preocupaciones y aprender a protegerse de multas injustas, acoso o intentos ilegales de ejecución de la ley. El liderazgo y la transparencia de Lisa ayudaron a superar las divisiones dentro de la comunidad, fomentando el diálogo y la comprensión donde antes prevalecían la sospecha y el miedo. Mientras tanto, la Junta de la Asociación de Propietarios se enfrentaba a un mayor escrutinio, con demandas de mayor supervisión y regulaciones más claras para prevenir abusos de poder. La historia de Lisa también tuvo repercusión a mayor escala, destacando los desafíos que suelen enfrentar las mujeres negras en puestos de autoridad, desafíos agravados por prejuicios y estereotipos raciales que pueden socavar su legitimidad y eficacia. Lisa compartió su historia a través de entrevistas con los medios de comunicación y charlas, destacando la importancia de mantenerse firme, conocer sus derechos y alzar la voz para exigir respeto y justicia. Su mensaje inspiró a muchas personas, en particular a mujeres y minorías, a asumir roles de liderazgo y a desafiar los sistemas que perpetúan la desigualdad. A pesar de la reacción negativa de algunos sectores que se resistían al cambio, Lisa se mantuvo firme, fortalecida por su comunidad y su compromiso con la justicia. Continuó sirviendo con distinción, equilibrando las exigencias de su trabajo con su rol como defensora y mentora comunitaria. Los residentes comenzaron a involucrarse y empoderarse más, y se renovó el sentido de comunidad y propósito en el vecindario. El encuentro de Lisa con los inspectores de la Asociación de Propietarios se convirtió en un momento decisivo, no solo para ella, sino para toda la comunidad, un recordatorio de que la autoridad debe ejercerse con justicia y respeto, y que el verdadero liderazgo consiste en proteger y elevar a quienes se sirven. Una tarde, mientras observaba en el porche la puesta de sol sobre el vecindario que había luchado por proteger, Lisa sintió una profunda sensación de logro y esperanza. La batalla estaba lejos de terminar, pero con valentía, claridad y sentido de comunidad, supo que el cambio era posible. Su historia fue un testimonio del poder de la resiliencia, la importancia de defender lo correcto y el espíritu inquebrantable de una mujer que se negó a ser intimidada ni silenciada. A medida que las semanas se convertían en meses, la historia de la sheriff Lisa Monroe continuó resonando profundamente en su comunidad y más allá, generando importantes conversaciones sobre el equilibrio de poder entre las asociaciones de propietarios y los residentes, y los desafíos únicos que enfrentan las mujeres negras en puestos de liderazgo. El incidente con los inspectores de la Asociación de Propietarios dejó de ser una simple controversia local para convertirse en un llamado a una mayor rendición de cuentas y equidad y un símbolo de resistencia a la autoridad descontrolada. Lisa aprovechó este impulso y lo transformó en acción, liderando iniciativas para educar a los residentes sobre sus derechos legales y los límites del poder de la asociación. Colaboró con expertos legales para desarrollar directrices y recursos claros que empoderaran a los propietarios a oponerse al acoso y la aplicación injusta de las leyes. La presencia accesible pero autoritaria de Lisa ayudó a cerrar la brecha entre los residentes y la junta de la asociación, fomentando un diálogo que había estado ausente durante mucho tiempo en las asambleas públicas y los talleres comunitarios. Su estilo de liderazgo, firme pero compasivo, le valió el respeto de diversos grupos, incluyendo aquellos que inicialmente se habían mostrado escépticos o reticentes. Mientras tanto, la junta de la asociación se encontraba bajo una creciente presión para cambiar. Se iniciaron investigaciones sobre sus prácticas, revelando un patrón de extralimitación e intimidación que afectaba desproporcionadamente a los residentes pertenecientes a minorías. La defensa de Lisa jugó un papel crucial al impulsar cambios políticos que introdujeron controles y contrapesos, asegurando que las asociaciones de propietarios ya no pudieran operar con impunidad. La historia de Lisa impulsó un cambio cultural más amplio, además de las políticas. Demostró que la fuerza, el conocimiento y la integridad eran capaces de superar prejuicios y obstáculos, y se convirtió en mentora y modelo a seguir para mujeres y minorías que aspiraban a puestos de liderazgo. Su voz y su mensaje se amplificaron gracias a la búsqueda mediática de su perspectiva sobre temas de raza, poder y gobernanza comunitaria. A pesar de la mayor visibilidad y las exigencias de su tiempo, Lisa se mantuvo firme en su compromiso de servir a su comunidad con equidad y justicia. Compaginó sus funciones como sheriff con su rol como defensora, priorizando siempre la seguridad y el bienestar de sus vecinos.
El vecindario comenzó a sanar y fortalecerse, con residentes más comprometidos y unidos en su objetivo común de crear un entorno seguro e inclusivo. El encuentro de Lisa con los inspectores de la Asociación de Propietarios desencadenó una transformación que fue mucho más allá de una simple confrontación. Impulsó un movimiento hacia la equidad, el respeto y la rendición de cuentas. Mientras caminaba por las calles que patrullaba, saludando a los vecinos y escuchando sus preocupaciones, Lisa sintió una profunda sensación de propósito y esperanza. Los desafíos persistían, pero también el progreso. Su historia era un testimonio del poder de la resiliencia, la importancia de defender los propios derechos y el impacto perdurable de un liderazgo basado en la valentía y la compasión. Y al atardecer sobre la comunidad que había luchado por proteger, la sheriff Lisa Monroe supo que su camino estaba lejos de terminar. Pero con determinación y unidad, un futuro mejor estaba al alcance de todos. Con las bases del cambio firmemente establecidas, la influencia de la sheriff Lisa Monroe continuó creciendo, no solo como agente del orden público, sino también como líder comunitaria y defensora de la justicia. Un movimiento más amplio dentro del condado se había desencadenado como resultado de su enfrentamiento con los inspectores de la Asociación de Propietarios, animando a los residentes a estar más informados y ser más proactivos sobre sus derechos y la gobernanza de sus vecindarios. Lisa trabajó incansablemente para construir coaliciones con organizaciones locales, grupos de derechos civiles y defensores legales para impulsar reformas estatales que limitaran el poder de las asociaciones de propietarios y protegieran a los propietarios del acoso y el abuso. Sus esfuerzos la pusieron en contacto con legisladores y legisladores, donde aprovechó su experiencia directa para abogar por una legislación que equilibrara los intereses de las asociaciones de propietarios con los derechos fundamentales de los residentes. A pesar del progreso, Lisa se mantuvo muy consciente de los desafíos que se avecinaban. Con frecuencia se enfrentó a críticas y represalias de figuras poderosas que la veían como una amenaza a su control, y la resistencia fue feroz por parte de intereses firmemente establecidos y de quienes se beneficiaban del statu quo. Sin embargo, su entrenamiento militar y sus años de experiencia en las fuerzas del orden la habían preparado para tales batallas. Lidió con la oposición con serenidad estratégica y una determinación inquebrantable, priorizando siempre el bienestar de su comunidad. En casa, Lisa equilibró las exigencias de su función pública con las necesidades de su familia, encontrando fuerza en su apoyo y amor. Se aseguró de crear momentos de paz y reflexión, consciente de que perseverar en la lucha por la justicia requería resiliencia y autocuidado. El vecindario en su conjunto comenzó a cambiar de forma concreta. Los programas de vigilancia comunitaria prosperaron. Las asociaciones vecinales se volvieron más transparentes y responsables, y los residentes se enorgullecieron de su poder colectivo para moldear su entorno. La historia de Lisa inspiró a otros a asumir roles de liderazgo, impulsando una nueva generación de defensores comprometidos con la equidad y la justicia. Se incorporaron lecciones sobre derechos y participación cívica en las escuelas, empoderando a los jóvenes para comprender y participar en la gobernanza comunitaria. La cobertura mediática de la trayectoria de Lisa continuó destacando la intersección de raza, poder y comunidad, impulsando conversaciones nacionales sobre el papel de las asociaciones de propietarios y la importancia de proteger las voces marginadas. Lisa se mantuvo humilde y centrada en todo momento, siempre volviendo a su objetivo principal de servir y proteger a su comunidad con integridad y compasión. Su encuentro con los inspectores de la asociación ya no fue solo una historia de confrontación. Fue un testimonio del poder de alzar la voz y liderar con valentía. Lisa confiaba en que un cambio duradero era posible con unidad, educación y determinación mientras miraba hacia el futuro. Era consciente de que el trabajo continuaba. Su legado no se limitó a las políticas que ayudó a promulgar o las reformas que impulsó, sino a los corazones y las mentes de las personas a las que inspiró a creer en la justicia y a luchar por ella cada día. Y al atardecer de otro día en el condado que amaba, la sheriff Lisa Monroe se mantuvo firme, lista para afrontar cualquier desafío que se le presentara con la misma fuerza y gracia que la habían definido desde el principio. A medida que cambiaban las estaciones y la comunidad seguía evolucionando, la historia de la sheriff Lisa Monroe se convirtió en un faro de esperanza y un modelo de cambio que se extendió mucho más allá de las fronteras de su condado. Anteriormente un momento de tensión e incertidumbre, la confrontación con los inspectores de la Asociación de Propietarios se había convertido en un poderoso movimiento que cambió la forma en que los residentes veían sus derechos, a sus líderes y su poder colectivo. Muchas personas, en particular mujeres y personas de color, se inspiraron en el compromiso inquebrantable de Lisa con la equidad y la justicia para asumir roles de liderazgo y desafiar los sistemas que durante mucho tiempo habían marginado sus voces.
Su trabajo con los legisladores condujo a la aprobación de una nueva legislación que limitó claramente la autoridad de las asociaciones de propietarios, garantizando una mayor transparencia, rendición de cuentas y protección para los residentes contra el acoso y el abuso. Las políticas que impulsó se convirtieron en modelos para otros condados y estados que lidiaban con problemas similares, amplificando su impacto a nivel nacional. Sin embargo, Lisa se mantuvo profundamente conectada con las realidades cotidianas de su comunidad a pesar de los elogios y el progreso. Continuó patrullando las calles, asistiendo a las reuniones vecinales y escuchando las preocupaciones de sus electores con la misma humildad y dedicación que definieron su carrera desde el principio. Su liderazgo no se basó en poder ni reconocimiento, sino en servicio, empatía y la convicción de que todas las personas merecen vivir en un entorno seguro, respetuoso e inclusivo. El propio vecindario prosperó bajo este renovado espíritu de unidad y empoderamiento. Los residentes se enorgullecían de sus logros compartidos, organizando eventos comunitarios, apoyando a los negocios locales y fomentando una cultura de respeto mutuo y colaboración. La relación, antes tensa, entre la asociación de propietarios y la comunidad se transformó en una alianza basada en la confianza y la transparencia, con Lisa desempeñando un papel fundamental para facilitar el diálogo y la comprensión. Su historia también dio pie a importantes conversaciones sobre raza, autoridad y justicia en Estados Unidos, destacando los desafíos únicos que enfrentan las mujeres negras en puestos de poder y la resiliencia necesaria para superarlos. A través de entrevistas, charlas y programas de mentoría, Lisa utilizó su plataforma para inspirar a otras personas, animándolas a aceptar su fuerza y a abogar por el cambio. Una tarde, mientras estaba en el porche de su casa, viendo cómo el sol se ponía en el horizonte y proyectaba un resplandor dorado sobre el vecindario que tanto había luchado por proteger, Lisa sintió una profunda sensación de plenitud y esperanza. El camino había sido largo y lleno de desafíos, pero también había estado marcado por triunfos que reafirmaron su fe en el poder de la valentía, la comunidad y la justicia. Sabía que el camino por delante aún tendría obstáculos, pero con las lecciones aprendidas y los vínculos forjados, estaba lista para afrontar lo que viniera después. La historia de la sheriff Lisa Monroe fue más que una historia de confrontación. Fue un testimonio del espíritu perseverante de quienes defienden lo correcto, el poder transformador del liderazgo arraigado en la integridad y la fuerza inquebrantable de una comunidad unida en la búsqueda de un futuro mejor. Y mientras las estrellas comenzaban a brillar en el cielo nocturno, Lisa sonrió, sabiendo que su lucha no era solo suya, sino un legado que inspiraría a las generaciones venideras.